Gracias por estar con nosotros como cada domingo a las 5 de la tarde aquí en Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. Acabamos de celebrar Navidad, hoy es domingo 26 de diciembre. Increíblemente, unas 2 semanas más, menos, y termina este 2021. Navidad, lamentablemente, para la gran mayoría es un tema comercial. Regalos, cenas, fiestas, salidas, todo en nombre de la Navidad. Películas, series, pero Jesús no estuvo en la celebración de Navidad. Por lo menos creo yo que en los hogares cristianos sí estuvo. En mi hogar Jesús estuvo, pero en otros hogares tengo mis dudas, y en el mundo disque creyente, religioso, quizás como excusa para regalos, excusa para comer bien, excusa para bailar o tomar, pero Jesús no estuvo ahí. Es una pena, pero es una realidad. Este domingo terminamos con los pastores encuentran al Salvador. Los pastores encuentran al Salvador. Fíjate, cuando encontramos algo de valor, nos gusta compartir. Si es que no eres egoísta. Porque los egoístas, cuando encuentran algo de valor, lo guardan para sí y no lo comparten con nadie. Pero aquel que realmente tiene un corazón generoso y siempre piensa en los demás, cuando encuentra algo de valor, lo comparte a los demás. Estos pastores encontraron algo de valor, y vamos a verlo en un rato más, y compartieron también. ¿Cuán egoísta eres tú? ¿Realmente te gusta compartir tus tesoros a otros? ¿Quieres compartir el tesoro que es Jesús con otros? Acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús, pero ¿Jesús está realmente en tu corazón? ¿Jesús es realmente tu tesoro? Y si es tu tesoro, ¿lo quieres compartir con otros? Vamos a orar. Amado Señor, queremos como siempre darte a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra en este último domingo del mes de diciembre. Que todo sea, Señor, para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Nos quedamos la semana pasada, predicamos del capítulo 2, verso 1 al verso 14. Hoy día vamos a centrarnos del versículo 15 al versículo 20. Versículo 15 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ella en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se los había dicho. Y así termina esta narrativa. Ahora, ¿será cierto? Vamos a Belén a ver qué pasó. Capítulo 2, verso 15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, recuerdan en el versículo 9, y un ángel del Señor se les presentó. Este ángel del Señor del versículo 9 vino del cielo enviado por Dios, y ahora en el capítulo 15, después de todo lo que compartimos la semana pasada, dice: y aconteció que cuando los ángeles, porque recuerden, versículo 13, y de repente se apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales. Ahora versículo 15 dice que todos ellos regresaron al cielo. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, ¿qué pasa con los pastores?
los pastores se decían unos a otros. ¿Qué se decían? Un momentito. Fíjate, estaban pastoreando, era una noche común y corriente, aparece un ángel, la gloria del Señor resplandece y luego le dan una tremenda noticia. Luego aparecen ejércitos celestiales cantando. ¿Qué estaban cantando o qué estaban proclamando? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y ahora todos se han ido. Y entonces dicen los pastores unos a otros, ¿será cierto? ¿No? Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Están conversando entre los pastores y ellos quieren saber que si lo que les acaban de decir estos ángeles, y no creo que estén dudando de los ángeles, pero no sé si recuerdan ustedes ese refrán, ver para creer, ¿no? Entonces, estos pastores que han estado tremendamente impresionados por estas buenas nuevas de gran gozo, ahora ellos se plantean la idea de ir hacia Belén. Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fíjense, no dudan que es Dios, el Señor, quien les ha dado estas buenas nuevas. Versículo 10. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Esas buenas nuevas los pastores dicen ahora que es el Señor, que el Señor nos ha dado a saber. Los pastores quieren ir, quieren verificar, quieren saber que realmente lo que se les ha dicho es lo que realmente ha sucedido. Ahora, celebramos Navidad, el 24 en la noche cenando y el 25 abriendo regalos, compartiendo, viendo películas, series, pasando con familia. Algunos se han ido a la playa, otros a parques, a lugares, al cine, etc. Pero estos pastores, en ese momento histórico, en ese momento cuando Jesús nació, porque fíjate, en el versículo 11, porque os ha nacido hoy en la ciudad de Belén, ¿ok? Entonces, ellos ahora quieren ir a Belén. Estaban cerca de Belén y ahora ellos quieren ir a Belén, porque estaban pastoreando. Ahora quieren ir a Belén para corroborar lo que el Señor les ha dado a saber. Tremendo privilegio de estos hombres humildes, pastores, que han recibido de primera fuente tremenda noticia, buenas nuevas de gran gozo. Vamos a Belén. En segundo lugar, sí, era cierto, versículos del 16 al 19. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Fíjate, no es que se tomaron su tiempo. Cuando esto pasa en el mundo, cuando alguien dice, mira, en la esquina o en la otra cuadra se encuentra fulano de tal, que es muy famoso, la gente corre, ¿no? Viene un artista de moda y la gente está en ese hotel y los jóvenes van corriendo desesperadamente, ¿no? O sea, eso es. Y no fue diferente. Fueron a toda prisa. ¿Hacia dónde fueron a toda prisa? Hacia Belén, a este establo, a este lugar donde estaba, ¿quién? María, José y el niño. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. El pesebre es fundamental en la narrativa, porque el pesebre era la fuente, el recipiente donde los animales en el establo se alimentaban. No era una cuna, era el recipiente donde los animales comían su comida. Donde el dueño, el agricultor ponía la comida y venían los animales y comían de ese pesebre. Ahora pesebre es más navideño, ¿no? Pero en ese contexto era el plato, el lugar donde se echaba la comida para que estos animales se alimentaran.
pero era la señal que el ángel les había dado. Hallaréis a un niño envuelto en telas, pañales, y recostado o acostado en un pesebre. Esa era la segunda señal fundamental. Y acá se repite, y al niño acostado en el pesebre. Fíjate, verso 17. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Entonces, cuando les hallaron a José, María y al niño, entonces los ángeles contaron lo que les había pasado a ellos. Yo me imagino, mira, José, mira María, mucho gusto, somos los ángeles, estábamos acá por la zona tal lugar pastoreando y de repente un ángel se presentó y la gloria del Señor se resplandeció y nos dieron una tremenda noticia, una noticia de gran gozo, ¿no? Y José y María se mirarían unos a otros, el niño estaba allí, ¿no? Los animales rodeándoles, y María y José se mirarían a los rostros y decían, ¿y estas personas? ¿De qué se trata? Me imagino, yo no he estado ahí, por supuesto, y no hay esos datos, pero tratando de colocarme en la escena, ¿no? Los pastores que están allí dando la noticia, que han llegado a toda prisa, corriendo, y llegan ahí, los ubican, ¿no? Y encuentran al niño en el pesebre. Este es pesebre, siempre clave en esta historia. Y entonces, dice verso 17, y cuando lo vieron, al niño, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. O sea, vieron al niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre, y entonces contaron. ¿Qué fue lo que contaron? Dice, me imagino yo, los ángeles, o el ángel del Señor, nos dijo que hallaríamos a un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, y ese niño que ha nacido hoy día en la ciudad de Belén, él es el Salvador, el Cristo, el Señor. ¡Wow! ¿Te imaginas? 3 cosas. El Salvador, el Cristo, el Señor. No era un niño común y corriente. Ojo. No era un niño como tú y como yo, que nacimos en un hospital o en una clínica y que nos pusieron un pañal de tela y un número en algún lado de la mano seguramente. No, este niño era especial. Concepción milagrosa, nacimiento natural, gestación natural, nacimiento natural. Pero cuando es colocado en su primera cuna, en ese pesebre, esa era la señal de que este niño era singular. Porque ese niño que ese día había nacido era el Salvador, el Cristo, el Señor. El Salvador, porque Él ha venido a salvarnos de la muerte eterna para darnos vida eterna. Él es nuestro Salvador. Si te estás ahogando, si te estás hundiendo y vas a morir, tú necesitas que alguien te rescate de esa muerte segura. Ese es Jesús. Este niño que está acostado en ese pesebre es el Salvador del mundo. Él ha nacido, Él es el Dios encarnado, Dios hecho hombre, Dios con nosotros, el Emmanuel, el Jesús. Él es el Salvador, porque ha nacido para salvar al mundo. Pero además, dicen los ángeles, es el Cristo. El Cristo en griego sería lo que en hebreo Mesías. Mesías era el ungido, el rey, el que iba a venir a gobernar, a salvar. Entonces va de la mano con Salvador, el Cristo, ¿no? Cristo en griego y Mesías en hebreo era el esperado, el prometido por Dios a través de los profetas. Y los pastores están diciendo entonces que ahora se ha cumplido esa promesa del Mesías, el Redentor. Cristo, el Mesías, es el que nos va a redimir de nuestros pecados.
porque mis pecados, tus pecados, no podíamos pagarlos nosotros para tener vida eterna. Necesitábamos un Cristo, un Mesías, un Salvador, un Redentor, alguien que nos redimiera, que hiciera suyo nuestros pecados, y ese era ese niño que estaba acostado en ese pesebre, en ese recipiente de comida para animales envuelto en pañuelo. Ese es el Cristo, el Mesías, el Redentor. Pero además dice que es el Señor, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Por qué el Señor? Porque una vez que Cristo nos compra con su preciosa sangre derramada en la cruz, ahora nuestra vida le pertenece a Él. Y entonces Jesús se convierte en nuestro Señor. Lo que Pablo dice en Romanos: yo soy esclavo de Cristo. Y yo repito las mismas palabras de Pablo: yo soy esclavo de Cristo. Lucho Cornejo es esclavo de Cristo porque Cristo me compró con su sangre derramada en la cruz por mis pecados. Ahora yo le pertenezco a Él. Él es mi amo. Yo soy su esclavo. Él es mi Señor. Mi vida y mi voluntad le pertenece a Él. Y eso es lo que está diciendo estos ángeles a José y a María. Este niño envuelto en pañales, recostado en este pesebre, es el Señor, es el Salvador, es el Cristo. Es lo que los ángeles le dijeron. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es la tremenda historia, la increíble historia, y lo que llamaría el ángel las buenas nuevas, el evangelio, las buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. No solamente para los judíos. Dios envió a su Hijo Jesús, Dios se encarna para darnos vida a todos los que creamos en Él como Señor, como Salvador, como el Cristo. Y eso es lo que en el versículo 17 que estamos leyendo, y dice: y cuando lo vieron, los pastores vieron al niño, dieron a saber lo que les habían dicho, ¿quiénes? El ángel, acerca de este niño. Ahora fíjate, verso 18. Y todos los que le oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Ahora, versículo 17, y todos, plural, los que lo oyeron, se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Bueno, está María, está José, está el niño Jesús, quizás llorando, ¿no? o durmiendo, quizás. Están los demás pastores, y algunos creen que también están los reyes magos, porque en algunos nacimientos y figuras y cuadros están todos, ¿no? Como un selfie. No. Los reyes magos, o los hombres sabios, si quieres un poco más literal, llegaron después, ¿no? Si más o menos el 6 de enero, si 25 tomamos como fecha, más o menos el 6 de enero. No llegaron semanas después, no en el mismo momento que estaba junto con los pastores. Así que si has armado tu nacimiento, saca eso a los reyes magos o a los hombres sabios de ahí, porque no estaban en el cuadro original. Acá está José, María y los pastores, los animales del establo, el niño Jesús allí, no, pero no los hombres sabios o los reyes magos. Pero todos los que oyeron estas noticias, estas buenas noticias de gran gozo, que ese día había nacido en la ciudad de Belén el Salvador, el Cristo, el Señor, todos, dice aquí, se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Los pastores contaron, y todos los que estaban ahí, José, María y el niño, se maravillaron. Es decir, wow,
Tremenda, tremenda noticia. Verso 19. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. María llevó en su vientre por 9 meses, o las 40 y pico semanas, como se cuenta ahora, ¿no?, a este Dios hecho hombre, a Jesús, al niño Jesús, que se alimentó en el vientre de María como tú y yo nos alimentamos, y que nació como tú y yo hemos nacido de la misma manera, porque Dios se hizo hombre y fue 100% hombre sin dejar de ser 100% Dios. Eso sería tema para otra prédica, pero solamente basta afirmar que Jesús nace como cualquier otro niño ha nacido, como tú y como yo, de la misma manera, en la misma forma, cortando el cordón umbilical, todo exactamente igual. Por lo tanto es 100% hombre, y como 100% hombre sin pecado, ahí está la gran diferencia, es que Él va a la cruz a pagar nuestros pecados. Quiero que captes esto. Jesús, el Salvador, el Cristo, el Señor, nace para ir a la cruz. Porque sin la cruz no es el Salvador, no es el Cristo, no es el Señor. Para que Jesús sea el Salvador, el Cristo, el Señor, tiene que recorrer el camino del Calvario hacia la cruz y morir por tus pecados, por mis pecados. Y cuando Jesús dice consumado es, y Él muere, es en ese momento que se convierte en nuestro Salvador, en el Cristo, en el Señor, porque nos salvó, nos redimió, y ahora le pertenecemos a Él, porque la paga del pecado, que es la muerte, ha sido pagada totalmente. Ahora, frente a los ojos de Dios, somos justificados, ya estamos sin pecado, porque Cristo asumió nuestros pecados en la cruz. ¿Te imaginas ese niño que nace allí? Está naciendo para ser crucificado por Poncio Pilatos y toda la gente de Sanedrín por nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Lo increíble, pero eso es lo que pasó. Y María, dice, atesoraba todas estas cosas, ¿no? Por eso te hablaba del tesoro, ¿no? Algo valioso. Para María esto era algo muy valioso, y ella reflexionaba en su corazón. Ella sabía el camino al Calvario, y ella acompañó hasta el último momento allí en la cruz a su hijo Jesús, como una verdadera madre, porque María es madre de Jesús. El niño Jesús lo llevó en su vientre, le amamantó, le alimentó, lo crió, le cambió los pañales, le limpió el popó, todo, hasta que creció, fue adolescente, fue hombre y le acompañó hasta la cruz. Y todo eso María lo atesoraba en su corazón. Cuán importante es que nosotros atesoremos, guardemos a Jesús, que celebramos este 24-25, como ese gran tesoro que tenemos, si es que lo tenemos. Si no lo tienes, vamos a hablar de eso en un ratito más. Y finalmente, gloria a Dios. Versículo 20. Cuando se cumplieron los 20, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se los había dicho. Es decir, los pastores, después de todo este acontecimiento, después de esta gran noticia que ellos recibieron, se fueron. Y los pastores se volvieron, regresaron a sus lugares de trabajo, a su vida cotidiana, pero ya nada fue igual para ellos. Ellos recibieron la noticia más increíble de toda la historia de la humanidad. El nacimiento del Dios hecho hombre, el niño Jesús. Participaron de ese evento, y cuando regresan, dice que regresaron
glorificando y alabando a Dios. Pero este glorificar y alabar a Dios era por todo lo que habían oído y visto, tal como se lo habían dicho. Los ángeles le dijeron, ellos lo oyeron, ellos fueron, vieron, verificaron y comprobaron, esto es verdad. Por eso hemos dicho la semana pasada que Jesús es histórico 100%. Hay personajes, eventos, lugares que se pueden corroborar en la historia universal, en la geografía, y no es una historia, no es una fábula, no es un cuento, es un evento real, porque Dios entró en la historia, siendo el Señor de señores, el Dios de toda la creación, se hace hombre en Cristo Jesús, se encarna en el vientre de María para nacer, lo que acabamos de celebrar, y ahora Él va a crecer, como tú y yo hemos crecido, hasta su ministerio de adulto, pero eso será tema para otro momento. Pero esos eventos iniciales hicieron que estos pastores glorificaran y alabaran a Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos resumir acá? Así como los pastores encontraron al Salvador, al Cristo, al Señor, me gustaría que tú, al igual que yo lo encontré, también encontraras a Cristo, a Jesús, el Salvador. Que lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. No hay otra forma. Esa noticia, porque titulamos a este sermón, los pastores encontraron al Salvador. Yo quiero ahora que tú, como conclusión de este mensaje, encuentres a Jesús como tu Salvador, como tu Señor. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedes encontrar a Jesús si no lo has encontrado todavía? Es sencillo, pero requiere de mucha fe. Primero, fe en reconocer que realmente eres un hombre o una mujer pecadora. Reconocer que por más buenas cosas que tú hagas, no puedes encontrar el perdón de tus pecados y no puedes conseguir la vida eterna. No hay forma de llegar a ser salvo, no hay forma de llegar al reino de Dios, no hay forma de tener vida eterna a través de tus obras. No hay forma, porque nacemos en pecado, estamos condenados al pecado eterno. Entonces necesitamos reconocer que somos pecadores y que para tener vida eterna necesito un Salvador, un Redentor, un Cristo, un Señor, y ese es Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Creer por fe que Jesús me salvará de mis pecados en futuro, porque quiero creer eso. Entonces, si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo que eres pecador y que no hay forma de tener vida eterna, entonces hallarás la vida eterna a través de Cristo Jesús, porque Él vino para ser nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro Salvador. ¿Cómo se hace? Simplemente orándole a Dios de la siguiente forma. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, te pido que me acompañes en esta oración. Repite mis palabras, pero haciéndolas tuyas, con fe, que eso es verdad. Vamos a orar. Señor Jesús, reconozco que soy un hombre o una mujer que ha cometido pecado, desde la mentira más sencilla hasta cosas que tú sabes que he cometido como pecados y que te han ofendido. Que no hay cosa buena que yo haga que me permita ganar tu reino, tu cielo, la vida eterna. Necesito a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Y en esta tarde quiero aceptarle a Él, a Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Acepto que Él murió por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados para darme vida eterna. Y en este momento acepto a Jesús como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Gracias, Jesús, por perdonarme y darme vida eterna. En tu nombre oro. Amén. Si has hecho esa oración junto conmigo, eres salvo, porque Dios dice que los que ponemos nuestra fe en Él nos hace hijos suyos, para la gloria de Dios. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo domingo
y podríamos decir, nos vemos el próximo año y con otra palabra más para seguir creciendo en el Señor. Gracias por estar con nosotros, que tengas un feliz 2022. Nos vemos el próximo año. Bendiciones.